Todavía no, todavía seguí la cámara así activa. ¡Qué embole! ¿Me decís si se ve? ¿Se ve? No. ¿Todavía no? ¡Qué bárbaro! A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir por tercera vez. A ver si lo logro. Bueno. Quiero volver a la presencialidad. Ahí estás compartiendo. Estamos viendo Presentando tu la pantalla. pantalla. Si no puse nada para presentar. A ver. Sí, pero dejé de compartir y no compartí nada, no sé orden. A ver. Bueno, empiezo y ya dice que está compartiendo, qué sé yo, en algún momento compartirá, si no, veremos. Si no te lo paso, Diego, a ver si vos lo podés compartir, porque decididamente hay algo que no está funcionando bien de la suba de datos. Dale. ¿Eh? Bien, sí, dale. Ahí apareció. Bueno, entonces, ¿apareció el Power? Sí, estamos, en necesidades humanas. Ahí apareció. Había que amenazarlo con que lo ibas a echar y apareció. Conductismo puro. Muero de ancianidad, digamos. Bueno, entonces, nosotros vamos a intentar trabajar situaciones problemáticas que, como decía antes, estén abordando la emergencia alimentaria en la ciudad de Gualeguaychú. Y cuando hablamos de situación problemática, hablamos de situaciones que generan tensión, preocupación en la gente que las vive, porque obviamente nos está planteando que la situación que estamos analizando tiene una distancia con una situación ideal, deseable. En este caso sería, digamos, la gente que no puede tener acceso a los alimentos para una alimentación adecuada y suficiente, pero y en este caso se ve muy bien que esta situación ideal y deseable es respecto a la realización de sus necesidades, en este caso la necesidad de alimentación. Y en general, estas situaciones problemáticas son provocadas por una multiplicidad de causas, son multicausales, y a su vez tienen múltiples consecuencias. Si tomamos el caso de la emergencia alimentaria, uno puede identificar la gente que ha perdido su trabajo, la gente que trabajaba informalmente de changas y ahora con la pandemia no las puede hacer, el tema del aumento de los alimentos, el tema de que los alimentos que se producen en el país son exportables y que están los bienes que se producen en Argentina están
enlazados al dólar. Entonces cualquier situación en el mercado cambiario de las divisas dólar implica en el costo de los alimentos, bueno, y así otras causas, ¿no? Yo nombré algunas de esas, pero en general una situación problemática es multicausal y a su vez provoca múltiples consecuencias, como decía antes. Es decir, imagínense que las consecuencias tienen que ver desde procesos subjetivos como la imagen de sí mismo, el tema de bajar la autoestima, de pensar que es un problema propio el ser pobre, el tema de la mala nutrición, la situación de consecuencias también positivas, como puede ser la organización social de un movimiento social o de un grupo de personas que se organizan en torno a ese problema. Es decir, una situación problemática son situaciones que, si uno no interviene sobre ellas, van a continuar afectando la vida cotidiana. En este caso, si no hay una intervención del Estado o una intervención de la sociedad civil para amenguar, a paliar esta emergencia alimentaria, esto afecta la vida cotidiana de las personas que están involucradas. Pero lo que hoy queremos focalizar es que en esas situaciones problemáticas están presentes un conjunto de necesidades que no se pueden estar realizando de manera plena. Si nosotros pensamos que no es solamente la necesidad alimentaria, sino la necesidad de sostener a la familia, de cuidar a los menores, podemos hablar de un montón de otras necesidades. Pero vamos a tratar de adentrarnos en qué entendemos por necesidades. Cuando nos referimos al concepto de necesidad, estamos refiriéndonos a un concepto que es clave para analizar y para actuar en relación con las actividades educativas y comunicacionales alimentarias nutricional. Y básicamente en este momento lo vamos a ver en muchas acciones que son más allá de escuelas o algunas enlazadas con las escuelas. Nos vamos a nutrir para explicar el concepto de necesidad en la teoría social crítica, en la vertiente marxista, que está tomada por la Escuela de Frankfurt, que es una escuela de pensadores que nace justamente en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, y que muchos de sus pensadores fueron perseguidos por el nazismo y emigraron a Estados Unidos. Y también nos vamos a nutrir de la psicología social crítica, iniciada en nuestro país por Pichon Rivière, como en la perspectiva de desarrollo a escala humana, que es otra vertiente de las teorías sociales que abordan el tema de las necesidades. Entonces, todas estas perspectivas en realidad tienen un entramado en la conceptualización de lo que entendemos como un proceso de necesidad y demanda, es decir, cómo una necesidad lleva a construir demandas. Y en el caso del equipo de investigación que condujo María Teresa Sirven y del que yo formé parte desde que me inicié como investigadora hasta hace muy poquito tiempo, y también dentro de las investigaciones nuestras más actuales, como las que estamos llevando adelante desde la cátedra, se enfoca en estos conceptos de necesidades y demandas, tratando de entender justamente algo de lo que hablábamos con las canciones, que las necesidades y demandas por la educación a lo largo de toda la vida explica mucho del campo de la educación y la comunicación alimentario-nutricional. Lo primero que queremos contar de la conceptualización de necesidades
que desde estas perspectivas teóricas que nosotros asumimos son muy diferentes a las definiciones de necesidades desde el funcionalismo. La teoría social funcionalista, que se llama así porque es funcional al orden social vigente, habla de necesidades que son prioritarias y otras que son secundarias, necesidades básicas y necesidades secundarias, distintas teorías. Nosotros trabajamos en una conceptualización de necesidades de una manera integral, amplia y sistémica. Y queremos referirnos no a las necesidades que están ligadas a lo material, en este caso sería el alimento, sino también a las necesidades que repiten aspectos que no son materiales, como la necesidad de afecto, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de valoración de sí, de libertad, de participación, de pensamiento crítico. Esta conceptualización que estamos tratando de ver implica además considerar las necesidades no solo como algo que falta, como una carencia, sino también como una potencia o motor que moviliza la acción. Pero veamos qué nos dice, que es lo que están viendo ahora en el Power, Pichón Rivière y Ana Quiroga, que fue su compañera hasta la muerte, que sigue viva y que sigue conduciendo y guiando las escuelas de psicología social que hay en el país. ¿Qué son las necesidades humanas? Pichón Rivière dice: el hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Nada hay en él que no sea resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases. Entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo, que se da siempre en su experiencia con el mundo social. Es decir, entretejido de vínculos y relaciones sociales. Esa relación dialéctica tiene su motor en la necesidad. Lo que Pichón Rivière nos dice acá es que no se puede entender al ser humano sin pensar que es un ser de necesidades, pero que esas necesidades son necesidades que solamente se pueden satisfacer en las relaciones con los otros. Es decir, fíjense que el ser humano es de los seres del universo que más tiempo necesita para ser adulto, para valerse por sí mismo, que lo cuiden, que sea, es decir, alimentado, que sea cuidado en el término más amplio de la palabra, para poder tener autonomía, para poder salir solo al mundo. Y eso es lo que dice Pichón Rivière, que el ser humano realiza sus necesidades entretejiendo vínculos y en relaciones sociales, ¿sí? Que todos nosotros somos los que somos en función de la interacción que tenemos con otros, con otras personas, básicamente en un primer momento la familia o el grupo nuclear básico, con otros grupos, con otras clases sociales. Y que eso es lo que permite que el ser humano pueda transformarse, modificar el mundo, transformar la realidad y a su vez transformarse él, ¿sí? Algo de lo que decía el Cuarteto de Nos, ¿sí? Es decir, que se da esa experiencia siempre con el mundo social que va entretejiendo los vínculos y las relaciones sociales. Por eso dice que es dialéctico, porque basa la transformación del mundo y ese mundo lo transforma a él también como individuo. Y habla que ese tema de poder ir al mundo y de que el mundo vuelva para modificar sus aprendizajes, para modificar su ser, es el motor de eso, es la necesidad. ¿Se ve la otra diapo bien?
¿Se ve bien la otra Sí, sí, se ve. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, sigo, porque como uno no ve lo que se ve. Bueno, este gráfico que les estoy mostrando ahora intenta justamente ver esta visión de integralidad que decíamos. Si uno plantea las visiones funcionalistas de las necesidades, esas visiones se plantean como un triángulo, donde están abajo en la base las necesidades básicas justamente, y se van, las necesidades secundarias y las necesidades terciarias, se van conformando piramidalmente. En cambio, en la visión que estamos tratando de comprender nosotros desde nuestra definición conceptual, las necesidades se ven así, como una torta integrada, porque no tienen jerarquía esas necesidades. Y entendemos este conjunto de necesidades como un sistema, ¿sí? En un sistema donde cualquier necesidad de estas que esté desequilibrada, desequilibra las demás. Y al mismo tiempo, cuando uno puede compensar algunas de estas necesidades, influye en el resto de las necesidades. Esto es una visión muy importante a entender, porque desde esta disquisición teórica podemos entender por qué un programa social puede tener una visión solo asistencialista o una visión promocional. Cuando hablamos de una visión asistencialista es justamente un programa social o un equipo de salud o una profesional que miran con una lupa una sola necesidad y cubren esa necesidad. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo de un programa alimentario, cree que hay un déficit en la cantidad de alimentos que puede adquirir una familia, y un programa asistencial lo que haría solamente sería darle ese alimento. En cambio, cuando pensamos un programa que piense en el conjunto de las necesidades, empieza a cuestionarse, ¿solamente hay que dar alimentos o hay que lograr la participación de esa gente en que se organice para la compra de los alimentos? Hay que también pensar que con la entrega de alimentos habría que plantear algo de la educación alimentaria en términos de cómo cocinar, de cómo consumirlos, de qué cosas comprar, ¿sí? Habría que pensar en un programa alimentario que también implicara el trabajo con una huerta comunitaria. Habría que relacionar ese programa alimentario con alguna cuestión antropométrica o con alguna articulación con el sistema educativo, con el sistema de salud. Habría que pensar ese programa alimentario con aspectos de reflexión en torno a la situación de por qué esa familia no puede adquirir los alimentos, o podría pensarse un trabajo colectivo de creación de comidas o de creación de espacios de alimentación colectiva. Podemos pensar que en torno a la recreación podemos hacer actividades que apoyen el consumo de algunos alimentos. Este programa alimentario aporta algo a la autovaloración de esa población. Fíjense que estoy haciendo un montón de preguntas que está implicando que un programa alimentario va mucho más allá de solamente la dación de un alimento, ¿sí? Sino que de estos tengo miles de ejemplos. Por ejemplo, en un centro de salud donde yo trabajaba, en los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, como en todos los centros de salud del país, hay reparto de leche desde el Programa Nacional de Leche, y se entrega con determinadas pautas la leche a mujeres embarazadas y a menores de 2 años. Determinadas pautas.
Eso se hace en todo el país. En un centro de salud donde yo trabajaba, la ciudad aparte refuerza con mayor cantidad para tener mayor cobertura de lo que entrega el Programa Nacional de Leche. Se entregaba la leche y una nutricionista nos convocó a los que estábamos, bueno, en este caso yo como educadora y otros de residentes, o yo creo que habíamos terminado la residencia, sí, ya habíamos terminado, otros que habíamos egresado de la Residencia de Educación y Promoción de la Salud, para pensar qué se podía hacer en torno a esa entrega de la leche. Y se armó un programa que se llamaba No Solo Leche. Entonces, en el momento de la entrega de la leche, se armó un espacio donde se compartía cuestiones nutricionales de la alimentación de menores de 2 años, se hacían talleres de dilución de la leche, porque la leche que se entregaba era la leche en polvo, con elementos prácticos para poder hacer una buena dilución de la leche, que la gente pudiera probar y explicar por qué no se tenía que estirar la leche para otros integrantes de la familia, porque es una práctica muy común. La gente recibe la leche y como no tiene para comprar leche para los otros niños más grandes, entonces estira, diluye más la leche. Entonces se explicaba por qué no era conveniente hacer eso, se hablaba sobre la distinta compra de la leche, el precio de la leche en polvo o la leche fluida, qué se podía comprar para los otros niños. Cada uno tenía que traer, en otro momento del espacio, tenía que traer una receta o alguna preparación que pudiera hacer con leche, para que, y se calculaba el nutriente de ese alimento, por ejemplo un flan, con respecto a qué aportaba para toda la familia, y entonces cómo se podía aprovechar mejor la leche. Bueno, es decir, ese programa, que podía ser un programa absolutamente asistencial, entregando con una fichita, a usted le toca 2 kilos por mes, 4 kilos por mes, 6 kilos por mes, y entregársela, pasó a ser en ese centro de salud un programa que lo pensaba desde una visión de salud mucho más amplia y desde una visión de promoción de la salud en términos de, primero, de educación para la salud crítica y al mismo tiempo de promoción de salud para tratar de que la gente se empodere de un derecho que tenía, que era la dación de la leche, ¿sí? Una distribución de los impuestos que la gente paga comprando alimentos y en este caso con el 21% de IVA y al mismo tiempo redistribuido por el Estado en cajas de leche. Entonces, tengo otro ejemplo que me gustaría contarles. Cuando estábamos trabajando en Villa 15, estábamos trabajando con distintos comedores. Entonces había comedores que eran tradicionales, que daban las raciones de comida para que la gente comiera en su casa, porque tenían en claro que era muy importante la comensalidad de la familia, entonces se entregaba la vianda a alguien de la familia y se llevaba a su casa. Otros comedores que creían que la gente tenía que ir a comer ahí, que eso era importante, porque veían que la gente comía y la gente tenía que venir, y había un comedor que con la plata que le daba el programa nutricional de Nación en ese momento, se reunía con el grupo de familias, ponían a disposición la plata, se ponían de acuerdo para ir a comprar compras mayoristas a un mayorista y al mercado central, armaban el menú semanal y la gente después con lo que compraba distribuía la comida y cocinaba en su casa. Eran 3 modelos distintos donde en cada uno planteaban una visión más global y más integral de las necesidades. El comedor que cocinaba y hacía que la gente comiera ahí, solamente la prestación alimentaria, es decir, un programa asistencial. Los comedores que entregaban la vianda, que hablaban de la comensalidad y lo importante de la reunión en familia, que la familia comía, bueno,
trabajaban un nivel mayor de integralidad de las necesidades. Y el comedor, que trabajaba con las familias para distribuir la plata, distribuir las compras, armar el menú y distribuir lo que se había comprado para que las familias cocinaran, y espacios educativos y comunicacionales para ver cómo se cocinaba y cómo se distribuía, estaba en un planteo mucho más promocional de abordar la totalidad de las necesidades, abarcar la mayor cantidad de necesidades posibles por esta visión de la integralidad de las necesidades. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Es claro? ¿Sí? Bien, Claudia. Sí. ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, parte de estas nutrientes que estamos conversando, de la conceptualización de necesidades humanas, está dada históricamente por el materialismo dialéctico, por la perspectiva marxista. Marx reconoce como propio del ser humano lo que él llama apremios internos, es decir, que serían las carencias, en tanto aquello que necesita para ser humano, no solo comer, beber, vestirse, sino también pensar, tener una actuación productiva, creativa, ser libre, amar, ser amado. Fíjense cuánto de esto trae la canción del Cuarteto de Nos, es decir, cómo habla de necesidades de aprender otras cosas que están muy ligadas al pensar, al actuar productivamente, creativamente, a ser libre, lo dice expresamente, amar, a ser armado. Y estos apremios, como lo llaman Marx, son entonces entendidos como faltas o pobrezas, sino que son entendidos como riquezas, en tanto son aspectos de la vida que nos empujan, que nos permiten desplegarnos, que hacen que seamos seres humanos activos, sujetos activos, en distintos aspectos de la vida. Entonces el marxismo trae esta idea de que la necesidad no es solo carencia. Eso que no está es un motor para que lo consigamos. Algo parecido a lo que dice Pichon Rivière. Es decir, pero esta idea nace con Marx, ¿sí? Nace con el marxismo. Entonces, la necesidad humana en sí misma es dialéctica, es decir, representa una carencia y al mismo tiempo un motor, ¿sí? En este sentido, Marx dice que las necesidades constituyen una riqueza en el ser humano, no una falta, sino que es una riqueza, en tanto que la necesidad nos impulsa a transformar la realidad en busca de esa satisfacción. Porque existe la necesidad, tenemos un motor y nos impulsamos para ser. Entonces, no son solo los objetos que se tiene, y no seas rico solo por los objetos que se tiene, sino porque se tienen múltiples necesidades en múltiples dimensiones del ser humano, y entonces la riqueza y la pobreza de un hombre adquiere un sentido social humano. Por eso se llama socialista la teoría social que surge del marxismo, porque justamente se explica que esas necesidades pueden ser satisfacidas, ¿sí?, en términos de la transformación que uno hace del mundo con otros, ¿sí? Entonces, Marx señalaba que la sociedad capitalista, cuando el ser humano tiene que vender su fuerza de trabajo, el hombre se vuelve cada vez más pobre y más enajenado. Es decir, aparece el concepto de enajenación, porque
tiene que estar restringidas sus necesidades humanas a aquellas más animales que tienen que ver con la necesidad de subsistencia, la alimentación, la luz, el aire, porque el vender su fuerza de trabajo lo limita a tener que cubrir necesidades que define el que le compre esa fuerza de trabajo. Entonces, desde esta perspectiva, Marx dice, el hombre se ve más sometido a las necesidades impuestas y a las necesidades ilusorias, porque dice que la economía moderna, el dinero, en lugar de constituir un medio para satisfacer otras necesidades, se ha tornado en una necesidad y un fin en sí mismo. Y que el tener dinero pasa a ser una necesidad ilusoria y un fin en sí mismo porque compra algunas de esas necesidades ilusorias, ¿sí? Es lo que después se ha dado a llamar la sociedad de consumo. Entonces, el hombre al vender su fuerza de trabajo se separa de esta idea de las necesidades satisfechas en lo humano y en lo social. Esta perspectiva de Marx es tomada por la Escuela de Frankfurt en 1950, cuyos referentes que trabajan más el tema de las necesidades son Marcuse y Fromm. Un libro de Fromm muy interesante que se llama El arte de amar, que habla de eso, y Marcuse habla también mucho de este concepto de enajenación que lo llama cosificación. Cuando utilizamos el término cosificación, es un término introducido por Marcuse en su obra. Ellos plantean que el sistema capitalista crea necesidades falsas, estas que Marx llamaba ilusorias, que le son impuestas al hombre. En esta línea, Marcuse escribe un libro que se llama El hombre unidimensional, que es su obra más clásica, más importante. Él ahí introduce el tema entre necesidades verdaderas y necesidades falsas. Las falsas son las que son impuestas por intereses ajenos y que lo que logran cuando el hombre se apropia de estos intereses ajenos es la represión del individuo. Y entonces contribuyen a reproducir, a perpetuar la agresión y la injusticia, porque en realidad el hombre está tratando de sostener estos intereses ajenos en contranatura, está tomando estas necesidades falsas y va tomando necesidades que le producen un gran nivel de tensión, por lo tanto la agresión y la injusticia, porque cada vez hace que el nivel de acumulación y de desigualdad social sea más grande. Las necesidades falsas son creadas por el capitalismo, nos cuenta Marcuse, en tanto conducen, por ejemplo, a través de la publicidad, a consumir, a amar, a odiar a los otros, ¿sí? En general, los grupos dominantes son los que van imponiendo estas necesidades falsas de este modo y nos terminan reduciendo como personas y por eso se llama el hombre unidimensional, porque Marcuse introduce este concepto de sujetos unidimensionales, es decir, cosificándonos, achicándonos en todo el despliegue que podemos tener como seres humanos. No sé si en estos días circuló una viñeta de Quino, que por ahí algunos o algunas lo vieron, si no Diego anda buscándola, porque está en alguno de los power de comunicación que presentó Diego. ¿Se acuerdan cuando un señor
en un dibujo de Quino, un señor con un vaso de whisky en la mano, con hielo, decía, la opinión pública no se dio cuenta todavía que sus opiniones son lo que quiere la opinión privada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa viñeta? Lo usamos en la Estos clase de días, comunicación. Sí. ¿cómo digo? Que la usamos en la clase de comunicación. Menos mal que la opinión pública opina lo que la opinión privada. Exactamente. Bueno, Quino, muy habilidosamente, no por eso esta semana lo lloró el país y muchas generaciones, porque una de las cosas que sí hábilmente Quino lo hizo en Mafalda en todas sus publicaciones durante varios años, y después en sus demás publicaciones como humorista, reflejaba y sintetizaba en una viñeta muchos de estos conceptos. Es decir, justamente lo que estábamos comentando, que nos quiere hacer comprender Marcuse, es cómo un grupo dominante hace que otros grupos subalternos tengan opiniones que no son propias de sus necesidades, sino de otros. Digamos, para poner en otros términos, cuando... Claudia, ¿sí? justamente vi otra viñeta de Quino en estos días, que era, creo, con la temática similar, donde iban, bueno, en un bote, y que entonces como que representaba al pueblo y a esta gente como que dirigía desde delante. A ver si la encuentro, después voy a pasar. Sí, ahí Laura pasó, Laura, y vos pasaste la de opinión pública y privada, ¿no? Sí, pasé esa. Bien. Sí, exactamente la del bote, donde un pobre señor, flaquito, chiquitito, está remando en el bote y los señores vestidos con traje y corbata, claramente perteneciendo a otro sector social, a un grupo dominante, le dice, pero ¿cómo va a dejar de remar en este momento? ¿No es que todos estamos en el mismo bote? ¿Sí? Con un sarcasmo interesante, porque sí, exactamente, Diego, el mismo, circuló también un montón. Quino tenía esa capacidad de plantear conflictos sociales en una sola viñeta de una forma increíble, y justamente mostrar que estaba vendiendo su fuerza de trabajo, dicho en términos de Marx, era el que estaba remando, y el grupo dominante trataba de convencerlo y de poner en su cabeza que estaban todos en el mismo bote, no estaban todos en las mismas condiciones en el mismo bote. Uno vendía su fuerza de trabajo, uno estaba poniendo el trabajo y los otros estaban mirando el paisaje. Entonces, no estábamos todos en el mismo bote, aunque el espacio físico fuera el mismo, ¿no es cierto? Entonces, la idea, muy interesante, porque podemos cruzarlo enormemente con las temáticas de comunicación que estuvimos viendo, con el concepto de sentido común que estuvimos viendo de Gramsci, cómo grandes mayorías defienden intereses de unos pocos, ¿sí? Por ejemplo, como gente que no es rica, que no tiene 200 millones de pesos, defiende o está en contra de el aporte por única vez de las fortunas más concentradas de la Argentina, que son fortunas que se han amasado con el trabajo de todos y donde el 75% de esas fortunas están en el exterior, de lo declarado. Y entonces uno ve gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de comprar una propiedad, o que está pagando una propiedad en cuotas, o que solo lo que tiene es una modesta casa de 3 ambientes con un auto, defendiendo, estando en contra de ese impuesto que afecta solamente al 2%, al 0,2% de la población argentina,
así eran 9.600 personas, y entonces gente defendiendo intereses de otros grupos sociales, ¿sí? Entonces, esto es lo que Marcuse habla en el hombre unidimensional, habla de lo que llamamos el concepto de cosificación, donde el sujeto se transforma en un sujeto unidimensional. En lugar de desplegar todas sus posibilidades, solamente está conducido, ¿sí?, fundamentalmente por la publicidad, por los medios de comunicación, a consumir y amar o odiar lo que los grupos dominantes quieren que ame o que odie. Muy interesante, Marcuse, es decir, lo traje porque estos días, con lo que está pasando en el país, me pareció que era una lectura muy interesante para poder reflexionar sobre el contexto, porque que aparte nos servía para entender el tema de necesidades, básicamente, pero me parecía que era un concepto, a pesar de que Marcuse escribe el hombre unidimensional, yo creo que alrededor de los años 70, 60 y pico, es un concepto terriblemente actual, ¿sí? Terriblemente actual, porque nos permite, cuando un concepto es fértil, cuando nos permite explicar la realidad. Y yo, la verdad que lo traje porque me sirvió para pensar algunas cosas de lo que estaba pasando en la Argentina en los últimos días. Bueno, pero tanto Marx como la Escuela de Frankfurt, como Pichon-Rivière, nos traen estas perspectivas una idea de la integralidad de las necesidades, y como decía antes, se oponen a la distinción entre necesidades básicas y secundarias. Por el contrario, estas visiones plantean que todas las necesidades son básicas, es decir, la capacidad o la necesidad del pensamiento reflexivo o la necesidad de creación no está consideradas como secundarias, sino que son básicas en tanto permiten la realización del ser humano, que permiten que una persona se despliegue en todas sus potencialidades, en todos sus aspectos, y que cuando alguna necesidad no es reconocida o satisfecha, se produce todo un cercenamiento, se produce sufrimiento psíquico, sufrimiento humano, un empobrecimiento en algunos de nuestros aspectos como ser humano. Por eso, María Teresa Sirven entabló el concepto de múltiples pobrezas, porque no solamente hablamos de pobreza en términos de cómo la mide el INDEC, que es pobreza por ingresos, o pobreza por necesidades básicas insatisfechas, sino otras pobrezas, pobrezas de pensamiento, pobrezas de creación, pobrezas de participación. Y en esta visión de las necesidades integrales, entendiendo que todas estas necesidades son importantes, no hablamos de pobreza en singular, sino de pobrezas, ¿sí?, en plural, porque puede ser que un grupo social no tenga pobreza material en términos de adquisición de los bienes, pero sí tenga otras pobrezas como colectivo que no pueda desarrollar. Y fíjense qué interesante que es este concepto de múltiples pobrezas para aplicarlo también al concepto alimentario y nutricional, porque un grupo social no puede tener pobreza entendida en adquisición de alimentos, pero puede tener pobrezas nutricionales en términos de malnutrición, de que come mucho y mal, ¿no? También se puede aplicar este concepto de múltiples pobrezas. Entonces, las necesidades humanas, como señala Marx, no se reducen a comer, dormir, vestirse, sino también que pueden comprender otras necesidades en igualdad de nivel, en igualdad de necesidad de satisfacerlas, como el pensar, como el amar, como el teorizar, como el practicar deportes, como tocar el violín, como muchas otras.
Este ejemplo de tocar el violín no es un ejemplo ingenuo, sino que tiene que ver, cuando uno estudia la historia del movimiento sindical en el mundo, hay una historia muy interesante de los obreros, no me acuerdo si era de Citroën o de Peugeot, pero eran de el sindicato de automotor, no se llama así. ¿Cómo se llama acá ese sindicato? SMATA. Sí, ESMATA. Bueno, el ESMATA francés sería. El sindicato de metal mecánico. Exacto, metalmecánicos. Los que serían los franceses, el homólogo francés, que en una de las negociaciones sindicales estaban tratando de achicar la jornada laboral a 6 horas en otro momento del mundo. Estamos hablando en el pleno momento del estado de bienestar, estamos hablando a fines de la década del 70, y entonces, obviamente que esa reducción de la jornada laboral era sin perder salario, y entonces la patronal estaba reacia, y entonces uno de los sindicalistas hace un discurso muy interesante defendiendo la necesidad que tenían los trabajadores de tener tiempo libre para poder hacer otras cosas que fueran no trabajar. Y entonces en ese discurso él dice, es un derecho que tenemos las personas de tener tiempo si queremos tocar el violín. Entonces por eso no es ingenuo esto, porque tiene que ver con cómo fue defendido en términos desde esta perspectiva de la visión integral de las necesidades y poder entender contextualmente cómo el neoliberalismo nos hace pensar en esta anécdota de una paritaria en Francia, donde se estaba defendiendo el achicar la jornada laboral y se estaba defendiendo el tener tiempo para tocar el violín, ¿sí? Donde se podía discutir desde los trabajadores que la explotación tuviera un límite para poder tener tiempo liberado para otras actividades que tuvieran que ver con lo creativo. Entonces, también la teoría social crítica, la psicología social crítica, que también trabaja sobre todo lo que es el concepto de vida cotidiana, vuelve a señalar la centralidad de la relación de las necesidades humanas como motor de las actividades del ser humano. Es decir, la visión caritativa que ha priorizado nuestras sociedades desde un pensamiento hegemónico siempre ha planteado y hablaba de el necesitado, los necesitados, como una visión de carencia, de alguien que necesitaba algo y había que dárselo. Aquino con eso tiene también unas viñetas hermosas de señoras de la alta sociedad que quieren ir a ayudar a la villa, y entonces, de acuerdo a lo que ellos creen que necesitan, le entreguen cosas. De esas también tengo varias viñetas muy interesantes que Quino trabaja el tema de la caridad como una crítica al concepto de caridad, de dar lo que le sobra. Una es de Susanita, que dice, podemos hacer un banquete con caviar, con cosas ricas, con qué sé yo, y vestirnos de largo, y así juntamos fondos para poder comprar alimentos para los necesitados, y que puedan comer esas cosas que ellos comen, fideos, arroz, polenta, ¿no? Es decir, ese es un chiste que está en Mafalda y que trabaja sobre esta idea de la visión de los grupos sociales acomodados con respecto a los pobres, y esta idea de la necesidad como las obras, como algo de menor nivel en términos de que son los que necesitan. Sin embargo, desde estas visiones que estamos hablando,
la idea de necesidad está pensada de una forma totalmente distinta, como motor de las actividades del ser humano. Pichon-Rivière, y en la diapo que veníamos al principio, plantea que el hombre es un ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente en relación con otros que lo van determinando. Y dice que todas las necesidades, aún las más íntimas y personales, se satisfacen en el vínculo con el otro. Y fíjense que así aprendemos, es decir, el bebé no puede satisfacer ninguna de sus necesidades si no es en vínculo con su madre primero y después con su núcleo familiar. Entonces, desde esta perspectiva, cuando nosotros decimos que hay una idea de hombre y de sociedad deseable desde estas teorías, estamos refiriéndonos a esto, a esta visión. Porque desde esta perspectiva el ser humano tiene una existencia en una doble contradicción. Y esa contradicción es permanente y activa. Por un lado, hay una tensión entre la necesidad y la satisfacción, entre lo que necesitamos y la búsqueda o las búsquedas permanentes que hacemos para satisfacer las necesidades. Tenemos hambre, buscamos que podemos comer. Tenemos inquietud, vemos con qué nos podemos calmar, ¿sí? Bueno, en esta tensión entre necesidad y satisfacción. Y también hay una tensión entre el sujeto y el mundo externo. El sujeto tiene apremios y esta vivencia, tiene una vivencia de tensión interna que lo lleva al encuentro del mundo externo. Que ese mundo externo es material y social, tiene objetos y tiene relaciones con otros. Entonces, bueno, hay una búsqueda para realizar esa necesidad, o con un objeto, o con una relación, o con ambas cosas. Es decir, tengo que comprar alimentos, que es lo material, pero tengo que comprárselos a alguien. No es lo mismo comprárselo en el supermercado que al verdulero, que a los productores de la economía social, ¿sí? Hay ahí algo en ese satisfactor que también tiene que ver con la relación de otros y con distintas maneras de producción. La satisfacción de las necesidades, entonces, nos ponen en contacto con un mundo social y nos ubica en un determinado lugar del mundo social y de su organización. En esto estoy diciendo, ¿en qué determinado lugar yo me ubico del mundo social? ¿Me ubico con el supermercado de la multinacional? ¿Me ubico con el verdulero del barrio? ¿O me ubico con los productores que de la tierra a la casa? ¿Sí? Es decir, hay ahí una determinada manera de relacionarme con el mundo social y con sus formas de organización. Ese mundo externo, en nuestras sociedades, está atravesado por una profunda desigualdad social y hace que no todos podamos satisfacer esas necesidades, ¿sí? Porque si no tengo una moneda porque no estoy trabajando, ni siquiera puedo ir a comprarle al de la economía social, ni al verdulero barato, ¿sí? Y a veces pasa que algunas de esas necesidades no podemos reconocerlas como necesidades humanas, porque están como taponadas por la emergencia, ¿sí? Entonces, la necesidad siempre constituye una tensión entre una carencia, un apremio interno que sentimos frente a la falta, algo que nos falta, pero que eso al mismo tiempo es motor que nos conduce a actuar sobre el mundo para satisfacerla, y siempre eso se da a través de un vínculo con otros. En este sentido, la satisfacción de necesidades como actividad, es decir, ¿qué hacemos para satisfacer una necesidad? Se constituye el origen de los vínculos con otros como nuestros aprendizajes permanentes y de nuestra representación mental. ¿Qué tengo que hacer yo para conseguir eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo comprar o lo puedo hacer? ¿O se lo puedo pedir al artesano? ¿O lo aprendo a hacer yo? ¿O alguien me lo enseña?
Esto se observa desde los momentos iniciales de la vida. Por ejemplo, hablábamos del bebé recién nacido, que establece el primer vínculo con la mamá, o con quien cumple ese rol materno, no importa, no tiene por qué ser la mamá, y también aprende cómo es el intento de satisfacer la necesidad de alimento. No es lo mismo aprender a mamar de una teta que aprender a mamar de una mamadera. Es una situación distinta. Y hay un otro ubicado en otro lugar. No es lo mismo ser alimentado sintiendo el latido del corazón que el bebé sintió en toda su concepción que otro latido, que otro olor. ¿Sí? Es un vínculo social diferente, subjetivo diferente, que está establecido en el bebé. En este proceso, el bebé va aprendiendo que el objeto de satisfacción, es decir, la madre que cumple ese rol, puede estar o no estar presente. Y comienza a representárselo mentalmente, cómo es ese satisfactor. Y también aprende que cuando ese objeto no está, ese satisfactor no está, puede reclamarlo, es decir, llorar. El que no mama, el que no llora no mama. La realización de estas primeras necesidades, que estamos hablando la más primaria de todas, de alimentación, permite satisfacer no solo aspectos biológicos, calmar el hambre, sino aspectos afectivos y aspectos cognitivos de manera conjunta. Por eso cuando hablamos de la lactancia materna, no hablamos solamente de los beneficios de la leche materna, sino hablamos también de los beneficios afectivos y de los aspectos cognitivos, que se habla menos, pero que también tiene que ver con estos aprendizajes que estamos hablando, que hace el bebé en el proceso de lactancia, de entender que un objeto puede estar, de representárselo mentalmente, de que puede estar presente o que puede estar ausente, y que lo puede demandar. Que todo esto es un proceso cognitivo que se aprende en el simple hecho biológico natural de la lactancia. Bueno, entonces, esta perspectiva integral de necesidades se incluyen tanto las necesidades, esperen, estoy con esta diapositiva, está bien, porque estoy acompañando lo que voy a decir, se incluyen tanto las necesidades más obvias, las que nadie podría, digamos, pensar que no, ninguna teoría, como la alimentación, la vivienda, la salud, ¿sí? Como las que todo discurso político reconoce como que son necesarias, como las no tan obvias, como la participación, la reflexión, la autovaloración de sí, la creación, las que están en el esquema del lado, si ustedes las estaban viendo, del lado izquierdo, ¿no es cierto? Las del lado derecho, hacia abajo, serían esas necesidades más obvias. Desde esta perspectiva integral de las necesidades, todas las necesidades resultan fundamentales para la realización del ser humano, para posibilitar el despliegue del ser humano en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones. Este gráfico que les estamos mostrando habla del conjunto de necesidades donde se consideran que todas son igualmente importantes, que las necesidades se entraman, se interrelacionan. Una misma situación problemática nos permite identificar una serie de necesidades que están afectándonos unas a otras. Por ejemplo, en el contexto actual estamos teniendo lugar a numerosos despidos. A pesar de que hay un decreto que prohíbe los despidos, sabemos que ocurre, bajas de sueldo, gente que se queda sin trabajo porque su trabajo era informal y entonces obviamente el decreto no toma, porque no puede sancionar el despido de una situación informal de trabajo.
fundamentalmente en empresas privadas. Esto provoca un aumento del índice de desempleo que ya era muy alto, o había aumentado bastante a fines de 2019, ha aumentado 3 puntos porcentuales el desempleo en la pandemia, y obviamente esto arma una situación problemática en torno al empleo, donde no solo se ve afectada una sola necesidad, la del trabajo, sino también otras, porque si yo no tengo empleo, es decir, no puedo pagar el alquiler, ¿sí? O no puedo pagar la cuota del crédito hipotecario. Es decir, fíjense como también hay otro decreto que impide los aumentos de alquiler, que impide los desalojos, porque efectivamente la necesidad de la vivienda también está afectada por la falta de trabajo. Y también la salud, porque se pierde la obra social. Entonces, donde yo me atendía habitualmente no me puedo atender más, no puedo pagar la prepaga o no puedo, decir, bueno, no tengo más obra social, entonces tengo que tener una serie de aprendizajes en torno al uso de la salud pública que hasta ahora no usé, pero también se ve afectada la necesidad de participación, porque por ejemplo, al no tener empleo, quedé desafiliado del sindicato, es decir, ya no pertenezco a ese colectivo sindical que de alguna manera yo podía participar o no, pero que armaba parte de ese colectivo de mi ente, de mi identidad como trabajador. Pero incluso también las necesidades de afecto, es decir, porque yo en el trabajo tenía compañeros de trabajo, a los cuales ya no veo todos los días, a los cuales estoy distanciado, y también de protección, porque ya ahora, es decir, todo lo que está organizado en torno al trabajo, que era protector de una organización de la vida cotidiana, se ve afectado, ¿sí? Muchas investigaciones en el campo, bueno, esto es un ejemplo, podemos poner un montón, ¿no? Bueno, cómo se ve también afectada la necesidad de alimentación, para tomarlo en nuestro campo, porque obviamente que si me quedé sin trabajo, no voy a poder adquirir el mismo tipo de alimentos ni en la frecuencia igual que cuando tenía trabajo. Bueno, muchas investigaciones realizadas en el campo de la psicología social que tuvieron este tema, el tema del desempleo en la década del 90, que fue terrible. En la década del 90, después de la empezó a ser muy grande el desempleo, empezó a ser de 2 dígitos todo el tiempo, y aumentó, llegamos con la crisis del 2001-2002 con el 25% de desempleo, 25%. Imagínense lo que era eso, en la década del 90 era terrible. Mostraron estas investigaciones que después de los 6 meses que el desempleo se perdía, empezaba a haber cuestiones muy agudas de pérdida de los vínculos familiares, de la imagen de sí, entre otros aspectos relativos a las necesidades, ¿no? Pero nosotros en el centro de salud, en el mismo que conté que habíamos armado ese proyecto de No Solo Leche, armamos un grupo, que ya ahora no me acuerdo cómo se llamaba, estaba en torno al trabajo, y era un grupo que juntaba personas que se querían acercar con problemas de desempleo. Y entonces se trabajaban estrategias para la búsqueda de empleo, es decir, que contaran su historia laboral, qué podían hacer, qué podían trabajar, pero básicamente se trabajaba en función de todas estas afecciones que se veían terriblemente, muchas depresiones, muchos problemas de violencia familiares en torno al problema del desempleo, muchos problemas de trastoque de vínculos familiares, gente que se separaba, bueno, cuestiones muy complicadas, y mucha gente con muchos problemas con respecto a su autoimagen, con la idea de que la sociedad les decía que estaban descartados porque no conseguían trabajo, y ellos tenían totalmente incorporados en sí esa imagen de sí, ¿no?
Entonces se trabajaba con respecto a esto y surgieron de esos grupos como unas primeras cooperativas de producción de productos para vender. Se consiguió con el gobierno de la ciudad un permiso de un puesto en la feria en la feria artesanal que funciona en Bolívar y Defensa, ahí en la Plaza de las Pulgas se llama, en pleno San Telmo, que venía mucho turismo, y entonces, bueno, como para que algunos pudieran reencontrar sus tareas laborales en torno a la venta de los productos que fabricaban. Había también una terapista ocupacional que trabajaba con ellos en la fabricación, se estudiaba un poco el tipo de turistas que venían, qué podían comprar, qué objetos se podía hacer, bueno, por supuesto, en torno al tango, a San Telmo, bueno, a la parte histórica, y entonces se armó como si fuera un proyecto laboral, no llegó a ser una cooperativa porque no tuvo la personería jurídica, pero la idea es para mostrar cómo en la intervención en salud, cuando uno tiene una visión amplia e integral de las necesidades, se toma un problema emergente, una situación problemática desde la integralidad. Desde la psicología social y desde las experiencias que estamos contando, justamente queda de relieve que cuando algunas necesidades no son realizadas, se produce una patología grupal, es decir, que va más allá del individual. Porque en la década del 90 pasaba que toda esta gente iba teniendo individualmente estos problemas, pero no se unían en un colectivo que pudiera hacer ver cuál era la problemática. De hecho, sobre el final de la década del 90, alrededor del 2000, del 2001, empiezan a aparecer todos los movimientos de trabajadores desocupados, así se llamaban. Y los primeros piquetes ciudadanos, porque los piquetes también fueron en torno a la pérdida de empleo, los primeros piquetes fueron en Salta y en Neuquén a raíz de la privatización de YPF y el achicamiento de la planta laboral de YPF en las plantas de Tartagal y en las plantas de la ciudad de Neuquén, no me acuerdo ahora, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad de Neuquén, donde murió Teresa Rodríguez, me acuerdo del hecho en esos piquetes. Pero en Cutralcó, muchas gracias, Diego, menos mal que tenemos una memoria agilizada por la juventud, porque yo me olvido. Entonces, pero después cuando los piquetes fueron urbanos, esos piquetes eran de los desocupados que no tenían forma, porque como eran desocupados, parar no podían protestar con el sindicato y entonces deberían visualizarse socialmente de alguna forma. Y por eso cortaban calles y rutas, visualizarse que no eran descartables, que eran sujetos que habían superado esto del individual, del problema individual, del desempleo, y se podían juntar, ¿sí?, para dejar de inhibir la necesidad de participación que primaba en ese contexto que era un contexto absolutamente generalizado y que producía una apatía participativa. Y por el otro lado, en un pueblo que tenía una memoria colectiva de la última dictadura y del gran individualismo que fue la primera experiencia neoliberal, donde había hasta propaganda hablando del no te metás. Entonces, pudieron colectivamente salir de esta apatía participativa, de una represión, de una necesidad y de la búsqueda del satisfactor de la participación, y pudieron efectivamente superarlo en una experiencia colectiva que fueron organizarse como trabajadores desocupados, ¿sí?, que fueron los inicios de la mayoría de los movimientos sociales que conocemos hoy día. Entonces, ahí vemos que no era que de una necesidad individual, cuando hay una apatía participativa, ya ahí hay
patologías grupales, que no son solamente una patología individual, ¿sí? La violencia institucional también muchas veces se constituye como una patología grupal. El tema de lo gregario, de la adicción a sustancias prohibidas, muchas veces son patologías grupales. Bueno, la existencia de estas carencias o falta siempre están asociadas a un devenir sociohistórico, a un orden socioeconómico determinado. Las dificultades para realizar las necesidades tienen que ver con un contexto sociohistórico en el que predominan desigualdades económicas y la discriminación social, de género, étnica, entre otros aspectos. Es por eso, claramente el ejemplo que daba del sindicalista francés, es impensable hoy que en un convenio colectivo se esté pidiendo una reducción de la jornada de trabajo, cuando en realidad lo prioritario en una negociación paritaria es aumentar el salario, cuando el salario ha caído en valores reales tanto, y donde la mitad de la población argentina tiene sueldos por debajo de la canasta básica. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, me parece que es muy importante entender que justamente en lo que se hace hincapié es que el tema de las necesidades es una dinámica social y no es un déficit individual. Cuando se habla de la meritocracia y que algunos merecen cosas porque lo han luchado y porque lo han podido hacer, justamente lo que está primando es la idea de las necesidades desde los déficits individuales. Si no llegaste, es porque te falta, es porque vos tenés algo fallido. Y no que hay una desigualdad, ¿sí?, en distintas dimensiones, que hace que esos déficits sean sociales, no individuales, ¿sí? En este sentido, se señala que la brecha entre los ricos y los pobres se sigue manteniendo y se ha aumentado, y hay solamente, como nos decía Klinsmann, creo que se acuerdan, ¿no?, del 1% de la población mundial, y lo podemos aplicar en este momento, leyendo un poco sobre la aplicación de la contribución por única vez a las grandes fortunas. Existe un polo reducido de personas que tienen una gran concentración de riquezas, y muchos otros, imagínense que en nuestro país es el 0,2%, si todo el resto, o el 2%, creo, no me acuerdo bien si es el 0,2 o el 2%, pongamos que sea el 2%, el otro 98%, muchos otros, que tenemos dificultades al acceso de bienes, pero también esas dificultades son para la participación social, en términos de la participación en la toma de decisiones acerca de la distribución de esos bienes. Para seguir con el ejemplo del impuesto a las grandes fortunas, fíjense que una fuerza política que tiene una representación del 47% en la Cámara de Diputados está defendiendo, está en contra del impuesto a las grandes fortunas y está defendiendo solo al 2% de la población. Es decir, que suponiendo que defienda a todo ese 2%, les queda un 45% de la población que en términos de delegación de la participación no están defendiendo. ¿Entienden? Que por eso muchos de nosotros tenemos una gran dificultad para la participación social, por ejemplo, para la participación política, porque en términos de la toma de decisiones, los que representamos para que nos representen, para que nos representen en los lugares donde se hacen las leyes, no permiten que la toma de decisiones sean de acuerdo a nuestras necesidades o nuestros beneficios, ¿sí? Entonces, dentro de una visión integral de las necesidades, incluye
la necesidad de participación social, por ejemplo. No solo de ser parte, pertenecer a un grupo, sino también entender la participación como la posibilidad de poder tomar decisiones en la resolución de las problemáticas que afectan a las distintas áreas de la vida cotidiana. Y con esto vuelvo al ejemplo de un programa alimentario. Es decir, yo puedo ser parte de un programa alimentario porque estoy inscrito en él, porque me dan la caja, el bolsón, lo que sea, porque me dan el comedor, porque hago los talleres, pero decididamente no tengo una participación real en términos a la toma de decisiones sobre la posibilidad de resolver la problemática. ¿Se acuerdan cuando hablaba de los 3 tipos de comedores que estaban en Villa 15? El que daba la comida, el que entregaba las viandas y el que tenía un grupo que tomaba las decisiones sobre cómo se distribuía la plata, qué se compraba, qué menú se hacía, cómo se repartía la comida y qué se cocinaba. ¿Se entiende? Hay como una muy distinta idea de ejercer la participación en términos de toma de decisiones en el grupo que está en todo el proceso, en la planificación de qué se compra y qué se cocina, qué se come, en la ejecución lo hace, ¿sí? Y después se evalúa cómo fue ese proceso. Entonces, desde ese lugar hay una participación plena que María Teresa Silver llama participación real. La participación tiene un rol muy importante en relación con las otras necesidades, porque solamente a través de procesos participativos es posible, por supuesto, realizar la necesidad, concretar la necesidad de participación, pero sino también otras necesidades. Por ejemplo, si yo me organizo con un grupo para reclamar por el derecho a la vivienda o para llevar adelante una cooperativa de construcción de viviendas o una cooperativa de trabajo o una cooperativa de producción de alimentos, es decir, tengo que participar, tengo que concretar la necesidad de participación para poder concretar otras necesidades como la vivienda, la alimenticia, la laboral. ¿Se entiende? Entonces, es muy necesario el poder trabajar en términos, ya estoy cansada, en términos de concretar la necesidad de participación, porque es como una necesidad que hace mucha sinergia con otras necesidades. Vamos a hacer un recrédito, pero termino una sola cosa porque ya la mencioné, entonces quiero como reafirmarla y después pasamos a un recrédito corto, ¿sí? Para terminar con el tema de necesidades. Entonces, para reiterar, partiendo de esta complejidad que estamos planteando, viendo la integralidad de las necesidades humanas y esa doble cara, para decirlo de alguna forma, de las necesidades humanas, de pensarlas como carencia y de pensarlas como potencia, digo, como carencia porque constituye también una potencia en el sentido que nos impulsan a actuar para realizarlas, ¿no? Que eso ya decíamos, que lo planteaba muy bien Marx. Entonces, pensar la necesidad no solo como aquello que nos falta, sino que cuando reconocemos esa necesidad, es decir, cuando esa necesidad se torna subjetiva porque la reconocemos, puedo moverme hacia la búsqueda de satisfacerla. Es decir, solamente me voy a mover a satisfacer la necesidad, a buscar el satisfactor, si reconozco que tengo una necesidad. Y entonces, ahí está el motor, está el movimiento. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que una necesidad es carencia y potencia, que tiene como esa duplicidad. Se juega permanentemente
la falta, el registro de la falta y la búsqueda para satisfacer. Esta dialéctica entre la necesidad y la posibilidad de búsqueda y de realización de la satisfacción implica considerar un anclaje de ciertas condiciones que tienen que ver con la organización social, los modos de trabajo, los modos de producción, que pueden facilitar o no la realización de las necesidades en el conjunto de la población. Es decir, que a veces pueden facilitar o no el propio reconocimiento que tenemos afectados por esa necesidad. Cuando la necesidad no se reconoce, la necesidad no puede actuar como motor o como potencia. Por eso se abre todo un capítulo muy importante, muy importante el del reconocimiento de las necesidades. ¿Cómo es ese proceso de reconocimiento de necesidades? Bueno, voy a llegar hasta acá un ratito, porque ya estoy muy cansada y hablé mucho, expuse mucho, hice demasiado expositivo. Así que hacemos, son y 20, hasta y media, un recreíto, ¿sí? Para terminar cortito después. Nos volvemos a ver en un día.